La unión covalente es la que se da entre dos elementos que son no metálicos. Como puse acá, ¿ves? No metal más un no metal. Los dos elementos son no metálicos. Esto significa que tienen una alta electronegatividad, por lo tanto ambos tienen tendencia a atraer electrones. Como los dos tienen tendencia a atraer electrones, ninguno de los dos va a cederlos completamente el electrón como hacía la iónica, que uno lo cedía y el otro lo... Vieron que en la iónica uno cede el electrón y el otro lo capta. Bueno, acá no, acá los dos es como que tienen tendencia a atraer. Entonces lo que va a ocurrir es que los electrones, como los dos tienen tendencia a atraer, pero a su vez cada uno necesita llegar para completar su octeto, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que van a ser compartidos los electrones. Esa es la gran diferencia. En este caso, los electrones van a estar compartidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que se combina el cloro con el oxígeno. Entonces yo tengo acá, el cloro es un no metal y el oxígeno es un no metal. El cloro tiene 7 electrones en el último nivel y tiene que llegar a 8. El oxígeno tiene 6 electrones y tiene que llegar a 8 también. ¿Tá? Los dos tienen que llegar a 8. Entonces cada oxígeno necesita 2 electrones y cada cloro necesita un electrón. Cuando se combinen van a formar compuestos y los electrones van a estar compartidos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos con los binarios. Los binarios son esos compuestos que están formados por dos tipos de elementos. Porque después están los compuestos ternarios, que están formados por 3 elementos, pero es un poquito más complejo. Entonces vamos a empezar primero por los binarios. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá el óxido hipocloroso, que es este. No, de este lado. ¿Está bien? Este compuesto se llama óxido hipocloroso. Acá lo que ocurre es que el cloro va a quedar así. Esto va a quedar unido así. El oxígeno, ya dijimos que tiene 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 electrones. Y necesita 2 electrones para llegar a 8. Y cada cloro tiene 7 y necesita 1 para llegar a 8. Entonces, voy a tener de este lado, voy a hacer el cloro de un lado. Un, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este lado lo mismo. Fíjense, el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este cloro igual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este electrón se pone en la zona compartida. Y ahora se va a hacer como una especie de circulito para que noten la diferencia. Esto va a quedar así. ¿Está? ¿Lo ven? Miren. Entonces el cloro tiene sus 7 electrones y recibe un octavo del oxígeno. Pero este electrón no es que se lo da, sino que entra en una zona compartida. Por eso es como cuando hacíamos los conjuntos en matemática. Son puntos en común. Entonces este par de electrones se comparte. Siempre en las covalentes se comparte por pares. Es decir, 1 con 1, o 2 con 2, o 3 con 3. Este tipo de unión se llama unión covalente simple. ¿Está? Covalente simple es esta.
covalente simple. ¿Por qué se llama simple? Porque aporta un electrón cada uno, entonces es 1 con 1. Si fuese 2 con 2, se dice covalente doble. Y si fuese 3 con 3, como pasa en los alquinos, que los carbonos tienen 3 electrones cada uno, o por ejemplo en el grupo nitrilo, que es el carbono con el nitrógeno, ahí es covalente triple. Bueno, ¿ven cómo queda? Y hay una forma de escribirlo simplificada, que sería la fórmula así. Sería el cloro, y esto lo represento con una línea. Así. Una línea y el cloro. ¿Está? La covalente simple se puede hacer así o así, dependiendo que pida el enunciado. Si nos pide que desarrollemos toda la Lewis o solamente la fórmula mínima. Bueno, entonces lo voy a borrar. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos con el agua. El agua, todos sabemos que es H2O. Esto significa que tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Un oxígeno acá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 electrones, ¿no? El hidrógeno es un no metal que se encuentra en la tabla periódica, se encuentra en el grupo 1. Fíjense que está siempre, o sea, todos los no metales están de este lado, pero el hidrógeno está del otro lado. Está acá arriba en el grupo 1, arriba de todo. El hidrógeno también es un no metal, también va a traer la cantidad de electrones necesario para completar, para igualar al gas noble. Pero el hidrógeno tiene una diferencia. Mientras que todos los no metales quieren llegar a 8, o sea, tienen que llegar a 8 para igualar a los gases nobles, el hidrógeno tiene que llegar a 2. Esa es la gran diferencia. O sea, el hidrógeno tiene un electrón y tiene que llegar a 2. Porque tiene que igualar el gas noble próximo, que es el helio. Entonces tiene que llegar a 2. Mientras que todos los demás, por ejemplo, el oxígeno, me lo voy a poner acá. El carbono tiene 4 y tiene que llegar a 8. El nitrógeno tiene 5, tiene que llegar a 8. El azufre y el oxígeno tienen 6 y tienen que llegar a 8 también. ¿Está bien? Y el flúor, el cloro, el bromo tienen 7 y tienen que llegar a 8. ¿Está? Es decir, estos son todos no metales. El hidrógeno tiene 1 y tiene que llegar a 2. Todos los demás, el carbono tiene 4, pero tiene que llegar a 8. El nitrógeno tiene 5, tiene que llegar a 8. O sea, es decir, el hidrógeno necesita 1 solo para llegar a 2. El carbono necesita 4 para llegar a 8. El nitrógeno necesita 3. El azufre y el oxígeno necesitan 2 electrones. Y el flúor, cloro, el bromo y el yodo, que no lo puse acá, tienen 7, tienen que llegar a 8. Es decir, tienden a completar el octeto. Por eso se le dice que tienen que llegar a 8 electrones, porque tienen que completar ese octeto. Pero el hidrógeno solamente tiene que llegar a 2. Por lo tanto, yo voy a poner 2 hidrógenos. Uno acá y otro acá. Y cada hidrógeno va a aportar, le voy a poner en otro color así se entiende. No, lo dejo así mejor. Cada hidrógeno va a aportar un electrón y necesita uno más para llegar a 2, como dijimos acá. Entonces, ahí está. Entonces esto va a quedar así. El oxígeno va a tener sus 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más 2 electrones más que le saca uno, agarra uno de cada hidrógeno, uno de acá y otro de acá. Así llega a 8 el oxígeno. Y cada hidrógeno va a tener su electrón, que es este rojo, y uno que captó el oxígeno. Entonces va a quedar así.
Así queda la molécula de agua. También, covalente simple, covalente simple. Se puede representar de esta forma. ¿Está? Esa es la molécula de agua. Son uniones covalentes simples. Ahora vamos a ver uno más y ya terminamos por hoy. La molécula del oxígeno. Todos sabemos que el oxígeno tiene esta fórmula. Tiene O2. Esto se debe a que se unen dos oxígenos. El oxígeno es no metálico. O sea, cada oxígeno es un no metal. Entonces voy a tener un oxígeno acá y otro oxígeno acá. ¿Ah? Cada uno va a tener 6 electrones. Tres, 4, 5 y 6. Y este lo mismo, va a tener 6 electrones. ¿Está claro? Como tiene 6, cada uno necesita 2 electrones del otro para llegar a 8. Entonces lo que va a ocurrir es que este oxígeno le va a dar 2 al otro y a su vez va a agarrar 2 de acá. Y este va a hacer lo mismo pero del otro lado. Entonces va a quedar compartido. Va a quedar así esto. ¿Está? Fíjense, este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 electrones que vienen del otro oxígeno. Así llegó a 8. Y este va a pasar lo mismo, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8. Entonces ahí quedan los dos estables. Esta unión se llama covalente doble. Así queda. ¿Está claro? Covalente doble. Es este compuesto. O sea, esta sería la fórmula y esto sería, digamos, la Lewis y toda la fórmula desarrollada, cómo quedan unidos. Se puede representar así o así. Es lo mismo, digamos. Lo que pasa es que lo ideal es que hagan esto al principio para entender bien qué pasa con todos los electrones. Después, una vez que ya lo saben bien, no hace falta escribir todo, digamos. Ponen esto y ya está. Esto sería una covalente doble. Y por último, vamos a ver una más. Cuando se une este compuesto, o mejor dicho, este ion. Este compuesto se llama ácido cianhídrico. Es el conocido como cianuro, que es el veneno. ¿Qué es lo que pasa acá? El carbono con el nitrógeno tienen una unión que es covalente triple. ¿Está? Que es así. Yo acá tengo un carbono. El carbono está en el grupo 14. Como está en el grupo 14, tiene 4 electrones. Tiene 4 electrones. Y necesita llegar a 8. ¿Ah? Este sería el carbono. Lo voy a poner separado. Pará. El hidrógeno tiene un electrón, pero necesita llegar a 2. El carbono tiene 4 electrones, pero tiene que llegar a 8. Y el nitrógeno tiene 5 electrones, necesita llegar a 8. Entonces, yo tengo acá el hidrógeno. Tiene un electrón. Después tengo acá el carbono. Y acá tengo el nitrógeno. Que va a tener así. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El hidrógeno
Así va a quedar. Fíjense. El hidrógeno tiene un electrón. Necesita uno más. Así llega a 2. El carbono tiene 4. O sea, tiene 1, 2, 3, 4. Necesita 4. Entonces agarra uno de acá y agarra 3 de acá. Ahí llegó a 8. Y el nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Necesita 3 más, que son estos 3 que están acá. Entonces, fíjense, cada uno va a quedar con su cantidad de electrones necesario para llegar al octeto. O sea, el nitrógeno llega al octeto, el carbono llega al octeto, y el hidrógeno no necesita, es el único que tiene que llegar a 2. Entonces, acá queda, entre el hidrógeno y el carbono, una unión que es covalente simple. Y entre el carbono y el nitrógeno, una unión covalente triple. ¿Está? Esto es lo mismo que esto. Covalente simple, covalente triple. Bueno, esto yo lo borro. Y el último ejemplo que voy a poner es el del dióxido de carbono. Como dijimos, el carbono tiene en el último nivel tiene 4 electrones. ¿Está? Y necesita 4 electrones más para llegar a 8. Entonces, pongo un oxígeno acá, otro oxígeno acá. Las uniones las hago así. ¿Está? Que también lo pueden simbolizar de esta forma. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2, 8, el oxígeno. Y este lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2, 8. Y el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está? Así queda. Covalente doble, covalente doble. Este sería el denominado dióxido de carbono. ¿Está? Entonces, covalente puede ser simple, doble, triple. Y también puede ser covalente dativa. Eso se da mucho en los compuestos ternarios. Y ya vamos a ver más adelante ejemplos. En la covalente dativa, ahí una especie le comparte a la otra. Una especie le comparte a la otra. No hay acá como que las dos participan, sino que una le da a la otra, nada más. Y se pone con una flecha, en lugar de poner con una línea. Bueno, hasta acá llegamos con covalente. Después voy a grabar otro video más explicando lo de las covalente dativa y viendo más ejemplos.